que habían hermanos que estaban predicando el Evangelio por amor a Jesucristo, por amor a la obra del Señor, pero había otro grupo que estaba predicando el Evangelio simple y sencillamente para fastidiarle la vida al apóstol Pablo. Y ellos pensaban que de esta manera iban a arruinarle a Pablo su ministerio, ¿verdad? Pero Pablo les da la vuelta y él les dice: no importa, algunos predican el Evangelio por amor a Jesucristo, otros por contienda, ¿verdad?, por rivalidad, pero Pablo dice: yo me alegro en el Señor. Estoy parafraseando, hermanos. Me alegro en el Señor porque ya sea por envidia o por pleito, o ya sea por amor al Señor, el Evangelio de Jesucristo se está predicando. Y después de eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo, hermanas, hermanos, afirma, ¿sí?, afirma esa confianza, esa fidelidad a Dios, ¿sí?, que no le importa morir por causa del Evangelio de Jesucristo. Si muere por causa del Evangelio de Jesucristo, dice: para mí es ganancia. Pero si vive, dice: él va a vivir para Cristo. Eso nos da una enseñanza, hermanos, que pese a las circunstancias que nos toque vivir a nosotros por causa del Evangelio, debemos asimilar el mismo pensamiento del apóstol Pablo, y si es por causa de Cristo, entonces si tenemos que morir, hagámoslo, porque lo hacemos para la gloria del Señor. Y si tenemos que vivir, lo tenemos que hacer padeciendo por causa de la obra del Señor. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que Pablo dice estas palabras con una certeza, con una seguridad. Él no tiene problemas con la muerte, ¿sí? Por eso él está dispuesto a enfrentar todo lo que sea necesario por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero hoy vamos a iniciar, hermanos, con otra serie de temas, y ya tienen que ver, ya no con una definición, tiene que ver con nosotros, ¿sí? 8 puntos importantes que vamos a estar viendo en el resto del mes, que quise que lo fuéramos viendo uno por uno para que lo ampliáramos, para que lo entendiésemos a la perfección. Hoy vamos a ver: la muerte no es el fin, ¿verdad?, como algunos piensan, ¿sí? ¿Quiénes piensan que la muerte es el fin de las cosas? Lamentablemente, aquellos que se quitan la vida, ¿verdad?, o aquellos que tienen pensamiento suicida, tienen este pensamiento que al quitarse la vida, todo termina, ¿sí? Incluso algunos cristianos que no están bien fundamentados ruegan la muerte porque piensan que es el fin de las cosas. Pero la muerte, mis estimados, no es el fin, ¿sí? Y muchos le tienen miedo a este punto, a la vida, a los problemas, a las circunstancias que nos toca vivir terrenalmente. Muchos le tienen miedo. Posiblemente dentro de nosotros como cristianos tengamos miedo, a lo mejor al encontrarnos cara a cara con Dios, ¿sí? Tengamos miedo al juicio que se menciona en Apocalipsis, ¿verdad? Tengamos miedo a predicar el Evangelio de Jesucristo.
tengamos miedo a muchas cosas y por ende a lo mejor estemos deseando la muerte, porque creemos que ahí se va a terminar las cosas, porque a lo mejor estoy cansado de sufrir, ¿sí? Hubo un tiempo, ¿verdad?, que se estuvo predicando, para de sufrir, ¿verdad? ¿Realmente nosotros vamos a parar de sufrir? Sí, pero cuando sea el tiempo que Dios establezca de tener misericordia de nosotros y levantarnos de este mundo lleno de sufrimientos, ahora sí, como dicen la iglesia tradicional, a descansar en paz con el Señor. Así que, hermanos, dentro de estos temas o este tema, vamos a ver un subtema hoy. Son 9 subtemas que vamos a estar viendo, 9 o 8, no me acuerdo. Pero hoy quiero tocar con ustedes el subtema enfrentando la muerte con valentía. Yo les pregunto, ¿le tenemos miedo a la muerte? ¿Quién le tiene miedo a la muerte? Seamos sinceros. Pues yo tampoco le tengo miedo a la muerte, ¿sí? Pero ¿saben una cosa, hermanos? Ruego a Dios que sea una muerte de esas que no te dan chance a nada, ¿verdad? Obviamente eso implica que debemos estar preparados, ¿verdad? Pero no sé con qué muerte voy a llegar allá. Y hay muertes, hermanos, en las que la persona sufre y sabe que va a morir, pero todavía la muerte no le llega. Es tormentosa algunas ocasiones la muerte para algunos. Para otros, un infarto al corazón, ¿verdad? O un choque y murió instantáneamente. Pero para otros no. Y no sé cómo me voy a comportar, ¿verdad? A lo mejor con madurez o a lo mejor con miedo. No sabemos. Pero sí lo que podemos hacer entonces es prepararnos, ¿sí? Para que cuando llegue el momento, realmente, hermanos, no pierda, dijera alguien por allá, el freseo, ¿verdad? Podamos morir dignamente. Así que, hermanos, yo les invito a abrir sus Biblias en Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 2, y vamos a leer de los versos 14 al 18. Y dice la palabra del Señor, Hebreos 2, 14 al final. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y notan ustedes que en el verso 5 tenemos un subtítulo ahí, el autor de nuestra salvación. Pero a lo que yo quiero llegar, hermanos, y de hecho no vamos a tardar, es
la manera en que nuestro Señor Jesucristo enfrentó la muerte por causa a los escogidos de Dios. Y entonces el verso 14 nos empieza a narrar cuál es la condición del ser humano. Y dice, en primer lugar, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo estamos compuestos? Dice, de carne, somos seres vivientes, terrenales, hermanos, ¿sí? Así entonces era necesario que quien tuviera la capacidad o el deseo de rescatar a los seres humanos tenía que ser de la misma condición o de la misma materia que estaba hecho el hombre. ¿Se acuerdan de qué está hecho el ser humano? Del polvo y el aliento, el Espíritu de Dios, vamos a decirlo así, el Espíritu de Dios. A esa composición el Señor le llamó ser viviente. Les decía yo en la mañana a los hermanos que en la antigua versión de Reina Valera decía, y fue el hombre un alma viviente, ¿sí? Entonces, dice el escritor a los hebreos, así como nosotros estábamos compuestos de esta materia, quien viniera a rescatarnos tenía que tener la misma condición nuestra. Y entonces estamos hablando de la encarnación del Hijo de Dios, ¿sí? Del el momento en que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, introdujo al Hijo de Dios en el vientre de María, y luego vamos a celebrar en poco tiempo, ¿verdad?, el nacimiento de Jesucristo. Estamos hablando de todos esos acontecimientos, ¿sí?, para poder Jesucristo obtener un cuerpo semejante al nuestro. Es la misma composición. María, ¿de qué composición? Tierra, y el Espíritu, ¿verdad? Es la misma composición para poder producir un cuerpo terrenal a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, ¿con qué propósito? Dice, para destruir por medio de la muerte, esto es, el diablo, ¿sí? ¿Por qué por medio de la muerte? Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Necesitaba satisfacer, hermanos, la justicia de Dios. Ciertamente Dios es amor, pero también es justicia, ¿verdad? Y en su justicia no podía pasar por alto nuestros pecados. Tenía que ser castigado en el cuerpo humano. Pero nosotros no podemos resistir, hermanos, la ira de Dios. Como no podemos resistir la ira de Dios, entonces, ¿qué hace Dios? Pablo dice que Dios concilió o reconcilió consigo mismo a nosotros los seres humanos. O sea, que Dios castigó el pecado a través de la muerte de Jesucristo, ¿sí? En Él, en Jesucristo, Él castigó el pecado de todos nosotros. Y de esta manera, venciendo a la muerte, daría por derrotado el Señor las obras de Satanás, que gobernaba, dice, a través de la muerte, que nos tenía sujetos, encadenados a través de la muerte, ¿sí? Y no solo la muerte física, la muerte espiritual, que es la que nos lleva
a la condenación eterna. Desde el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Éramos esclavos del pecado. ¿Sí? Ahora, dice el verso 16, ¿por qué el Señor tuvo que hacer esto? ¿Por qué Jesucristo tuvo que tomar una forma humana? Dice el verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Sí? ¿A quién socorrió? A los seres humanos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué a través de este punto toco el subtema enfrentando la muerte con valentía? Porque el escritor a los Hebreos habla que nuestro Señor Jesucristo se hizo semejante a nosotros para poder llevar en Él nuestros pecados. Ahora, ¿cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Él pudo haberse escapado de sus enemigos. Pudo haber dicho, ¿y yo por qué voy a morir por estos que son rebeldes y más rebeldes y más rebeldes? Él pudo. ¿Se acuerdan cuando Él está orando en el huerto de Getsemaní? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, que sea tu voluntad. Él sabía que iba a llegar a un momento muy crucial, muy difícil en su vida. Y podemos pensar en dos elementos: el sufrimiento físico que iba a recibir el Señor Jesucristo camino a la cruz, a su muerte, que la Biblia lo describe, Isaías lo describe, que fue molido por nuestros pecados. Pero también no solamente físicamente, Él sabía que llegado el momento, su Padre se iba a apartar de Él, ¿sí? Iba a enfrentar nuestro Señor Jesucristo el castigo eterno solo, sin la compañía de su Padre y solo con las burlas, las acechanzas del diablo también ahí. Así que nuestro Señor Jesucristo va camino a la muerte, hermanos, pero Él va con dignidad. Él solo tiene un propósito: rescatar lo que se había perdido. Con valentía, con amor, con entrega, Él se dirige hacia la muerte voluntariamente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Si Él lo hizo voluntariamente por nosotros, entonces, ¿cómo debemos nosotros enfrentar nuestra muerte? Porque todos llegaremos a ese momento y sabremos que nuestros días ya están a punto de culminar. Nosotros tenemos mucha ventaja, ¿sí? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué titubear? ¿Sí? Si quien podía, hermanos, tenernos aterrorizados con el tema de la muerte, ya fue vencido. ¿Sí? Y Jesucristo se convirtió, dice la Escritura, en la primicia de los que
Dios va a resucitar de entre los muertos. Así que si nosotros hemos caminado con el Señor todos los días de nuestras vidas, hemos trabajado para el Señor sin temor, sin miedo, hemos anunciado el Evangelio de Jesucristo, hemos dado cumplimiento a su propósito en nuestras vidas, no debo tener temor alguno de enfrentar la muerte. Al contrario, me debo dirigir hacia allá con gozo, con alegría, porque ya Pablo nos dijo también que para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y si nosotros analizamos en las Escrituras, Apocalipsis nos hablan de beneficios que obtendremos cuando pasamos de muerte a vida. En primer lugar, dice que descansamos de todas nuestras obras en este mundo terrenal. Segundo, se nos da un lugar para vivir con Cristo por la eternidad, ¿sí? Donde estaremos verdaderamente felices, contentos, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá tristeza, donde ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedades, ya no tendremos problemas con las fieras, porque todos estaremos en armonía con Dios. Verdaderamente, entonces, nosotros debemos estar fortalecidos en el Señor. Y si un día me toca, ¿verdad?, enfrentar la muerte, entonces, hermanos, con la frente muy en alto, ¿verdad?, contentos, orgullosos. Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado, ¿verdad?, pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Quizás no sea lo suficiente que hayamos hecho en nuestra vida en servir al Señor, pero no importa, hermanos. Aún así, Cristo nos está esperando con los brazos abiertos. Pero, hermanos, ¿qué nos da esa seguridad? Fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No perdamos nuestro tiempo, hermanos. Tenemos que servir, tenemos que trabajar para la obra del Señor. Nos excusamos en muchas cosas, pero esas excusas que nosotros a veces ponemos no nos van a dar la seguridad de nuestra salvación, ¿sí? Pablo dice, no importa que yo sufra por causa del Evangelio. Mientras el Evangelio sea predicado, yo seguiré padeciendo por causa de Cristo. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo, pero si tengo que morir por causa del Evangelio, muero para Cristo. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz sin miedo, con valentía, para darnos a nosotros la vida eterna. Hoy nosotros nos preparamos para heredar, hermanos, para entrar a disfrutar de las promesas que el Señor obtuvo a través de su muerte para nosotros, ¿sí? Así que, hermanos, cuando nos llegue el momento, en lugar de titubear, no titubees o no titubeemos. Sabremos que estaremos a minutos, a hora o a días de conocer a nuestro Creador. Con valentía, hermanos, dirijámonos cuando sea el momento hacia nuestra muerte, porque será la entrada a la presencia del Señor. Y allá nos encontraremos con Cristo Jesús, y Él nos consolará, y Él nos aclarará todas aquellas dudas que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero sobre todo, hermanos,
estaremos en paz, ¿sí? Tranquilos, relajados ya. ¿Estamos de acuerdo? No tengamos miedo, hermanos. Que el Señor nos bendiga.